Vale decir, cuando ustedes en la etapa final de su trabajo hagan el análisis, que claro, la línea cuantitativa generalmente es estadístico, y sus datos, lo que primero aparece en la observación es transformado en conocimiento, ¿no?, a través de la reflexión, lo único a lo cual pueden recurrir es a su marco teórico. Sería un despropósito si, por ejemplo, ustedes, al interpretar sus resultados, citaran autores que no están en su marco teórico. Ese sería una falla mortal en un tesista de maestría. El marco teórico es lo que le va a posibilitar interpretar sus resultados. Y en consecuencia tiene que estar bien elaborado. Y colegas, aquí se une con la ética, ¿sí? Ahora sí la investigación se está uniendo con la ética. La ética, en el aspecto ético, uno no puede ser poco ético, muy ético, regularmente ético. ¿Se es ético o no se es ético? ¿No es cierto? Y en investigación, para ser ético, tiene usted que realizar una buena investigación. Y una buena investigación, ¿qué implica? El dominio, pues, de lo que es la investigación, por lo menos hasta cierto nivel. Si no, no seríamos éticos. Y la ética está unida con los valores. Entonces, en las nuevas misiones éticas de la investigación, todo está unido ahora. Entonces, resulta que, si por ejemplo usted no elabora bien su marco teórico, o su interpretación no es en función del marco teórico, o, hablando de otra sección del trabajo, el instrumento de captura de observación de su variable, de captura de información es deficiente, o usted hizo un procedimiento deficiente, significa que simplemente usted está trabajando, está actuando como resultado en su estructura de personalidad, habrá ciertos valores que en verdad no serían los adecuados. Significaría hasta falta de honradez. Entonces, yo quería señalar eso porque en verdad es así como se ve ahora la ética en la investigación. Entonces, para nosotros, para un maestrista, no cabe otro camino que hacer una buena investigación dentro del nivel que tiene. Porque acá hay niveles también. En la doctoral ya será otro nivel. Por ejemplo, ahí sí el tema tiene que ser original, si no, no hay avance en el conocimiento. Lo cual no quita que una tesis de maestría tampoco no sea original, pero el requisito básico es, en la doctoral, por ejemplo, que sea un tema original. Si no, estamos repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces vamos a construir un fundamento teórico, coherente indudablemente, que nos servirá de fundamento para explicar, pues, los antecedentes e interpretar nuestros resultados. Ahora, ¿para qué nos sirve un marco teórico? Esta cuestión ya ustedes la han perfilado seguramente en sus cursos, pero es conveniente recordarlo. Nos va a servir para definir mejor las variables e hipótesis. ¿Por qué? Porque el marco teórico, para ustedes elaborar el marco teórico necesitan como insumo, ¿qué cosa? Los antecedentes, necesitan las teorías, que tienen que ser sometidas a un análisis crítico. No se trata, colegas, de copiar a pie literal, sin análisis crítico, lo que otros han hecho. El marco teórico es una elaboración en base a una lectura crítica de los antecedentes y, claro está, de los enfoques teóricos o marcos teóricos que otros han elaborado acerca del tema de investigación. Tiene que ser una construcción personal propia. Todo lo demás no pasa de ser una copia. Y en ese sentido entonces comienza a fallar el aspecto ético. Algunos me dicen que sí y están con un bostezo. Ya viene un sándwich, no sé qué es. El hermano Marín me está enviando un sándwich con una gaseosa helada. Pero bien helada. Entonces creo que la cuestión está bien clara. Ahora bien, evidentemente para establecer ciertos guías para orientar nuestro trabajo, para sustentar el estudio, para analizar e interpretar los datos. Todo esto, el marco teórico no va a servir para todo eso, porque ya nos da una orientación acerca de cómo vamos a trabajar.
Sus partes habituales son antecedentes, bases teóricas científicas y definición de términos. Más o menos ese es un esquema. Pero no significa tampoco un corsé, ¿no? Va a depender también de la creatividad, uno puede efectuar ciertas modificaciones. Pero por lo menos ahí hay un esquema que muchos trabajan, los famosos antecedentes, las bases teórico-científicas y la definición de términos. La definición de términos en el sentido que toda variable, ¿sí?, debe ser perfectamente entendida, de manera tal que el lector de la tesis, que no va a tener contacto directo con nosotros y puede estar a miles de kilómetros de distancia, ¿sí?, interprete de la misma manera la variable que estamos trabajando. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia tiene múltiples definiciones. Pero si mi tesis habla de inteligencia, en la definición de términos tengo que precisar qué estoy entendiendo por inteligencia en esta tesis. De manera tan claro que el lector sabrá a qué atenerse. Podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero las reglas del juego están claras en lo que se refiere a lo que es la inteligencia. Los antecedentes, en verdad, ¿para qué nos van a servir? ¿Para qué revisamos los antecedentes? ¿Por qué nos tomamos esa molestia de revisar investigaciones, tesis, ¿no?, que ya otros han realizado con una temática semejante? O podría ser similar, si es que nuestro propósito es confirmar ciertos resultados. Porque la ciencia avanza en base a confirmaciones. Pero aquí, ¿para qué nos va a servir? Para ver si hay técnicas o hipótesis sobre lo que estamos estudiando, cómo otros han elaborado marcos teóricos, si existen hallazgos empíricos o datos, la metodología, el diseño que otros siguieron, para nosotros tener una idea, pero también para someter a crítica lo que estamos leyendo. De repente, probablemente la metodología que siguió el autor es muy diferente a nuestra propuesta, y podemos ahí someter a crítica también los antecedentes. O de repente los instrumentos que utilizó el autor para observar las variables, ¿sí?, los atributos de esas variables en los sujetos de sus muestras, consideramos que son inadecuados. Para eso esta es una revisión que nos va a dar una serie de pistas que en el fondo nos van a permitir tener información muy valiosa para el marco teórico. Algunas preguntas, ¿no? ¿Qué se conoce sobre el tema? ¿Qué relaciones hay entre el tema que se investigó y el punto de vista? ¿Qué procedimientos se siguieron? ¿Con qué teorías se estudió antes el problema? Todo eso nos va a dar una visión de cómo otros han trabajado este tema. La base teórico-científica, como ya todos sabemos aquí, simplemente, la palabra simplemente es engañosa, porque se va a referir justamente a teorías, si las hubiera. Aquí es muy importante señalar esto: las fallas que puede cometer un maestrista. Cuando dice bases teórico-científicas, en primer lugar se refiere a si hay alguna teoría a la cual usted se adscribe. Y si usted se adscribe a esa teoría, por las razones que fuera, usted tiene que desarrollar ahí los puntos esenciales de esa teoría. De repente no hay una teoría, ¿sí? Habrán trozos de teoría, usted tiene que elaborar aquí la teoría acerca de las variables. Pero acá hay un punto que a veces falla el maestrista. Por ejemplo, vamos a ver la relación entre estrategia de aprendizaje y rendimiento. Entonces, tratan por separado, primero hablan de estrategia. Vamos a suponer que no hubiera una teoría, que sí las haya, acerca de la relación de estrategia. Hay modelos teóricos que relacionan todo esto. Pero vamos a suponer que no lo hubiera. Vamos a suponer que el maestrista me diga, o nos diga a los asesores: ¿saben qué? He revisado y no he hallado nada. Cosa que muchas veces no es así. Lo que pasa es que no se sabe buscar en las bases de datos. Lo que pasa también es que a veces la falta del dominio del inglés nos posibilita tremendamente para interpretar la información. Pero vamos a suponer esto.
que ustedes se adscriben a un marco teórico. Ya, vamos a suponer que se adscriben a un marco teórico. Llegará el momento en que ese marco teórico, evidentemente compuesto por una serie de constructos, ahora pase a la observación, porque todo constructo tiene que ser observado. Y claro está, para observar que utilizamos técnicas y utilizamos instrumentos. Y como alguna vez hemos conversado, vamos a suponer que estamos en un estudio psicológico o de matiz psicopedagógico psicológico, y el marco teórico que yo he utilizado sea de tipo psicoanalítico, o sea, concepciones de tipo psicoanalítico, es mi marco teórico que estoy utilizando, y utilizo como instrumento para la captura de información un instrumento que no tiene fundamento psicoanalítico, sino tiene otro tipo de fundamento. Ese es un error fatal. O sea, su instrumento o la técnica que ustedes van a utilizar para capturar la información tiene o se deriva de su marco teórico. ¿Y este problema por qué se presenta? Con la experiencia que le da a uno los años. Se presenta porque cuando uno es tesista, lo primero que hace es buscar un instrumento, sea de quien fuera. Oye, ¿tienes un instrumento que evalúe tal cosa? Sí. O sea, cogemos el rábano, ¿cómo se dice? Por las hojas. Cuando primero debemos preocuparnos del marco teórico y de ahí derivar, ¿sí?, las variables, y si estamos capacitados, construir el instrumento, o si no, revisar entre los instrumentos que hay y aquel que se adecue, ¿no?, a lo nuestro que utilizamos. Entonces partimos al revés, capturamos el instrumento y hay veces sin conocer la teoría que fundamenta ese instrumento. Porque aquí en nuestro país, ¿qué pasa? Hay instrumentos que se venden que no sabemos ni de dónde vienen. No tienen su fundamento teórico, no tienen sus manuales. Un requisito sine qua non para aquellos que van a utilizar instrumentos va a ser que cuente con el manual técnico, porque si no, no tendríamos el aspecto teórico. Para validar un instrumento, ¿cuáles serían los pasos? Validar un instrumento. Ajá. Suponiendo que usted lo haya construido. Claro, suponiendo que dentro de mi proyecto no encontrara dentro del marco teórico algo referencia a la mención que estamos necesitando para la tesis, debemos crear un instrumento. ¿Cuáles serían los pasos para validarlo y hacer pues que sea aceptable? Muy bien. O en todo caso usted elabora un marco teórico que lo lleva, ¿no?, a cierta operacionalización para la cual no encuentra una técnica o instrumento adecuado entre todo lo que usted tiene. ¿Sí? Y vamos a suponer que va a elaborar. Toda prueba, sea psicológica o educativa, en la línea cuantitativa esto es mortal. En la línea cualitativa, bueno, algunos a veces no lo consideran, pero debe ser válida y debe ser confiable. Válida, en términos sintéticos, debe medir lo que pretende medir. Si su prueba, por ejemplo, usted busca una prueba sobre estrategia de aprendizaje, vamos a suponer el caso, la pregunta será, ¿en verdad esta prueba que he construido mide estrategia de aprendizaje? Y para eso está usted entrando al capítulo más complejo que tiene la medición, la validez. La validez implica aspectos filosóficos, aspectos clínicos, aspectos educativos, aspectos estadísticos. Hay diversas estrategias para valorar la validez. Una prueba comercial, sobre todo esas que se hacen en Estados Unidos, no todas, pero la de mayor prestigio, ha sido observada su validez a través de diversas fuentes. Usualmente en una tesis de maestría,